Bendice, Señor, tu palabra y que no vuelva vacía, sino que sea para la cual tú la mandas, que llegue al corazón, a la voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, estamos viendo ya la lección número 13 del Espíritu Santo y en cuanto a las cualidades hemos visto el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos a ver ahora fe, que es fidelidad. Fe, nos faltaría entonces mansedumbre y templanza. En cuanto a la fe, es bueno aclarar desde primera que la vida de fe no es fe en la fe. Ten fe, nunca se pierda la esperanza, fe y confianza, pero la fe no es fe en la fe. La fe recae en confiar en la autoridad de la palabra de Dios. Es la confianza en que Dios lo que promete lo cumple. Entonces la fe recae en la certeza de la palabra de Dios. Por eso que me gusta ese himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. La fe viene de la palabra, de ahí se deriva la palabra confiar. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza. O sea que de certeza lo que se espera. Cuando Dios dice algo, es una certeza de que va a ser así. Y la convicción de lo que no se ve. Aun cuando pareciera que las circunstancias indican de que parece que no va a ocurrir, pero sí ocurre, porque tenemos la certeza y la convicción de lo que no se ve, porque Dios no miente. Todas sus promesas, dice la Biblia, son sí y amén. Y nosotros los creyentes, ¿cómo le llaman a los creyentes que tienen fe en la palabra? Fieles. No dicen los fieles, la feligresía, los que tienen fe en sus promesas. Entonces, confiar, o sea, tener fe, que Dios guardará su promesa y su palabra. Dice Hebreos 11:6, también Hebreos, ese capítulo maravilloso de Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, imposible. Tú tienes fe pero no crees, no puede ser. El que opine, pastor, ore por mi marido, porque ya para mí él no tiene remedio, pero usted ayúdeme a orar. Yo no creo que eso pueda, la fe es la certeza de lo que se espera, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios recompensa esa fe. Diferente es orar con nuestro Padre Celestial conforme a lo que Él dice, a rezar. Rezar es a veces tomar literalmente una plegaria escrita por otro. Entonces no es lo mismo rezar que orar. Orar es hablar con Dios. Pero ¿cómo uno habla con Dios? De acuerdo a su santa voluntad. Y dice la Escritura, y sabemos que cuando oramos, ¿no? ¿Te acuerdas que tenemos las peticiones que las hayamos hecho? Siempre y cuando sea que conforme a la voluntad de Dios. Cuando Noé, de acuerdo a Hebreos 11, él construyó el arca en fe. Tú sabes que es una arca que era un transatlántico, de acuerdo a las medidas, era inmensa. Hay una réplica allá en Kentucky, que quiero ir a conocer el arca, la réplica del arca, y eso fue tremendo trabajo. Hacer un arca con los varones, los 3 varones que había de los hijos de Noé, y más Noé, y bueno, las mujeres que ayudarían en la comida, etcétera. Pero Noé fue pregonero de que venía el diluvio y la gente no creyó. Igualmente nosotros, cuando decimos que Cristo viene y viene por su iglesia y viene a instalar su reino, pasará que muchos, una gran mayoría, no creen. ¿Qué dice Hebreos 11? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Como un creyente tiene fe cuando cree en lo que Dios dice en su palabra. Y eso es uno de los dones del Espíritu Santo, de los atributos del Espíritu Santo, es la fe. Una fe en que pase lo que pase, Dios va a cumplir su escritura. Y recuerden, cualquiera diría que cuando esos animales, como los animales tienen a veces más cordura que la misma gente, que todos esos animales que entraron al arca de Noé, no es que fueron arriados o tuvieron que tirarle el lazo, solitos. Fueron caminando y entraron al arca, al igual que ese tsunami que ocurrió allá, ¿por dónde fue? Por Tailandia, ¿dónde me acuerdo? En Tailandia. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Los animales. Subieron en la parte más alta de las montañas y los otros estaban bañándose en la playa. Y cómo Dios, y a esa selección de animales que hubo, fue lo que repoblaron después también toda la zoología de lo que hay ahora, de los animales que hay ahora. Una vez me dicen a mí, oye, pero Ricardo, pero tú puedes creer el cuento ese que de Adán y Eva salió toda la población. Digo, no, olvídate de Adán y Eva, es de Noé para adelante también, porque ahí comenzaron 8 y se repobló toda la tierra. Por fe lo creo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vas a buscar la Biblia y no crees lo que ella dice, no sirve, porque la Biblia está escrita para creyentes, para los que creen. Sin embargo, los que no creen, simplemente se cierra la puerta al cielo para él, para esa persona. Cuando Dios actúa a través de la confianza que tenemos en la Escritura. ¿Tú quieres que Dios hable a tu vida? Dios habla a través de las Escrituras. Dios habla a través directamente de las Escrituras. Y lo que Él dice, visiblemente es como si saliera el Señor de la letra de la palabra a nuestras vidas. Y la palabra, ¿cómo es? Una espada de 2 filos, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y cuando ella penetra en el nombre de Jesús, Dios está hablando en nuestro corazón. Dios está hablando en nuestro corazón. A veces ni el predicador sabe el efecto que tiene la palabra en el corazón de otro. Alguno me dice, bueno, pastor, ¿usted sabía esa historia? ¿Qué pasó? Pues mi mujer le dijo algo. Digo, no me ha dicho nada. ¿Qué me va a decir? Oye, porque me está retratando lo que está pasando. Pero no es el predicador, es la palabra que penetra hasta lo más profundo. Hasta el tuétano. ¿Cuál es el tuétano? El líquido de los huesos. Yo conocía a un campesino que hacía una sopa, pero no veía la carne, no veía la yuca, pero tenía un hueso viejo, guindado, y lo bajaba a la olla. Y ahí con el saborcito de la carne le daba gusto. Bueno, pues eso indica de que el tuétano todavía conserva ese líquido. Hasta allá llega la Biblia, a donde nadie puede llegar. Esto no es un asunto de elocuencia o de retórica o facilidad de oratoria. No. Es la palabra de Dios la que penetra. Y por eso yo quiero reprender. La Biblia dice en Romanos 10, 17, hablando de la fe, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumenta la fe? Oyendo la palabra de Dios, viviéndola. Hay algunos hermanos que ignorantemente dicen, Señor, háblame, Padre. Hable el Señor. Esta caricatura dice, bueno, aquí está, ya te estoy hablando. A través de la Biblia Dios habla. Dios habla, no habla así por constelaciones o porque, Señor, ¿con quién me caso? ¿Con María o con Juana? Y pasan por una iglesia católica y dicen, María, ya me hablaste. No, Dios no habla así. Dios habla directamente a través de la Escritura. Por eso que la Escritura hay que escudriñarla para aumentar nuestra fe. Y a medida que uno tiene contacto con la palabra, tiene contacto directamente con Dios. Entonces la fe recae sobre la autoridad de las Escrituras. Por eso que a veces me duele a algunos hermanos que basan su fe en lo que sueñan. Y no puede ser. No puede ser. Cuando Dios, ¿tú prefieres que Dios te hable directo o descodificado? Entonces hay que descodificar el sueño. ¿Qué significa lo que estaba? Digo, no, habría que preguntarse, ¿qué comiste en la noche tú?
para tener eso que le... Entonces digo, y eso, hermano, yo he reprendido mucho eso, porque eso ya cae en un grado de superstición, y a veces cae casi imitando al paganismo, porque mucho de nuestro pueblo panameño y en muchas zonas de Latinoamérica, que hay lotería, acá en Panamá es dominguito y miércolito, y siempre me acuerdo en la oficina de trabajo, traían, soñé con tal cosa. Entonces juega 36, juega 08. Pero entonces, ¿qué es esto? Así que los sueños hablan, esas cosas que vienen del paganismo. Dios habla directamente. Y la palabra de Dios es la autoridad divina. Y una iglesia que se sujete a la palabra es una iglesia que tiene a Dios como cabeza de la iglesia. Entonces, la fe, otra vez, recae en las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, es fiel y lo cumple. Y por eso que vamos a hablar de dos fe. Una fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvadora? Es creer en el Salvador. ¿Quién es el Salvador nuestro? Jesucristo. La fe que salva es la fe en Jesucristo. Pero es una fe que los hace nacer de nuevo. Y dice la Escritura en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Es un regalo de Dios. ¿Por qué la fe salvadora es por gracia? Porque ninguno de los que estamos aquí podemos obtenerla, porque somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenía que Cristo venir, hacerse hombre, ser tentado en todo pero sin pecado, y morir el Cordero por los culpables. El inocente muere por los culpables. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Yo creo, ¿cómo se recibe la salvación? Creyendo por fe que Jesucristo murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó. Lo creo. Y Dios, a través de su Espíritu, cuando estamos hablando del Evangelio de Cristo, nos ayuda a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y dice que, y esto no de vosotros, no es decir, la salvación no es un mérito personal, sino pues es otra vez, don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no lo ganamos por mérito y por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede autosalvar. Entonces Dios nos salva, pero ¿qué pasa? Porque somos hechura suya. Porque cuando creemos en Cristo y lo recibimos, Dios nos hace ¿qué? Hijos de Dios. Somos hechos, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Esas de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué belleza! No ganamos el cielo por nuestras propias obras, pero Dios hace a través de su Espíritu que andemos en buenas obras preparadas de antemano por Él. Qué belleza que las obras que ahora que he nacido como en Cristo son obras del Señor en mí, por su gracia, por su poder. Qué bueno. Quiere decir que somos creados por Dios para buenas obras. Porque tiene que haber una evidencia, ¿verdad? Porque por los frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos distinguir un creyente que ha nacido de nuevo de otro creyente que aparentemente está sentado con nosotros? Por los frutos. Los frutos. Y yo creo que he dicho aquí que cuando uno siembra tomate, hay plantas de tomate que no son tomate y son igualitas. Si siembras caña, hay cañas que no son cañas. Como que la apariencia el mal se disfraza de piedad. Pero ¿cómo se puede distinguir entonces el árbol bueno? Por el fruto. Por el fruto. Entonces la fe salvadora que es en Cristo Jesús, no somos salvos por nuestras obras. Siempre uno se creyó, dime si a veces uno se catalogaba como, yo soy buena gente.
No, él es un buena gente, ese tipo. ¿Habrá alguien bueno, hermano? ¿De acuerdo a la Escritura? Bueno no hay ni uno solo. Justo no hay ni uno solo. Así que nadie es bueno. Aún los psicólogos acuñan un dicho que dice que ¿cómo se llama? Que muchos dicen que tienen bondades en ellos porque o tienen sana conciencia, esa es la palabra, creen que tienen sana conciencia porque se han olvidado de las fechorías que hicieron. Se acuerdan de lo que le hicieron a él, pero no de lo que hicieron ellos, no. Entonces, muchos que tienen libre conciencia porque se han olvidado de los pecados que han cometido, pero Dios no. Entonces, el Señor nos salva para buenas obras. Nos salva como un regalo inmerecido. Bueno, entonces, en esta fe salvadora, quiero ahondar más en esto. Cuando uno recibe el Evangelio, la fe salvadora implica tener fe primero con la cabeza. Con la cabeza. ¿Qué significa con la cabeza? Recibir el conocimiento de Dios primero. Como dije, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tú primero recibes el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento del Evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó para darme vida eterna. Eso es el conocimiento. Primero que es la cabeza. Por eso que yo discrepo un poco. No es que discrepe, o yo no sé cómo decirlo. A veces hay campañas de sanidad, milagros y sanidades, y viene el cojo, viene el manco, viene el ciego, está bien. Pero si yo lo pasen adelante, repitan conmigo esta oración. Si los hermanos o los que pasaron adelante al altar no tienen el conocimiento de la fe salvadora de creer en Cristo y le dicen, repite conmigo, como si fuera un rezo, yo no sé si son salvos, hermano, porque lo primero es recibir el conocimiento de la verdad. Bueno, yo voy a repetir con esto porque si repitiendo esto camino o me salvo de algo, de un cáncer, entonces yo lo repito como un papagayo, pero hay que tener el conocimiento de la verdad. Así que lo primero comienza con ¿qué? Con la cabeza. Como dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso son las misiones. La misión es llevar el Evangelio a aquel que no han oído, para que crean en él. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que lo primero es recibir en la cabeza el conocimiento de la verdad. Amén. Ahora en la cabeza y ahora viene el corazón. ¿Qué implica la fe salvadora? Creer en el corazón. ¿Qué significa eso? Arrepentirse. Si tú no te arrepientes de tu maldad y le dices a Cristo, Señor, yo me arrepiento, yo soy pecador, perdona mi maldad. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de dirección. Antes iba por un camino de muerte, ahora que me arrepiento, voy a la cruz de Cristo. Ya no vuelvo atrás. Es un cambio de ¿qué? De 180 grados. Si fuera 360, queda... entonces remordimiento, no es arrepentimiento. ¿Me estoy explicando? Arrepentimiento significa cambio de dirección. Ya no hago lo que antes hacía. Ya no vuelvo atrás. Las cosas viejas pasaron. Eso es arrepentimiento. Pero yo pongo en tela de duda a un hermano que vuelve a hacer lo mismo que antes. No fue un giro de 180 grados, fue de 360. No hubo arrepentimiento. ¿Cómo se hace el arrepentimiento? Romanos 10, 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde está el arrepentimiento? En el corazón. Porque ¿cómo decirlo? La cabeza
La cabeza recibe el conocimiento y el corazón tiene un arrepentimiento y lo expresa por la boca. ¿Y por qué tiene que ser por la boca? Cuando yo me casé, yo tengo 44 años de casado. En ese tiempo yo era Katy, éramos católicos, y cuando el cura dice, ¿tú aceptas a esta mujer por esposa? Sí, y tengo 44 años de casado. Por un sí. Si los hombres toman en serio la palabra del hombre, Dios toma en serio el corazón arrepentido expresado por la boca. Porque tiene que ser por la boca. Porque ¿cómo podemos saber si se arrepintieron si no lo expresa? Entonces tiene que ser el corazón y la boca. Y la boca. Entonces, también implica la ser salvadora la voluntad. La voluntad es ya recibí el conocimiento, mi corazón se arrepiente de su maldad. Pero ahora el único que puede perdonar, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice la Escritura en Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son sinónimos. Recibir a Cristo y creer en Cristo es sinónimo. Y los que creen en su nombre, les dio la ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo Dios hace a sus hijos? Creyendo en la obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario. Creyendo en Él. El que cree en su Hijo, Él nos hace también hijos de Dios. Somos salvos del pecado y del infierno y no queremos volver atrás. Imagínense ustedes que, vamos a decir, tengo aquí un náufrago que está en una balsa ahí, lleva tiempo, se está deshidratando y no ve nada, y de repente viene un tremendo barco y le tira su salvavidas y lo rescata. Yo le pregunto, ¿esa persona cuando entra al barco está por salvarse o está salvo? Lo pregunto, ¿estás por salvarse o está salvo? Está salvo, ya está dentro. Nosotros estamos en Cristo, estamos en el arca de Noé, somos salvos. Pero si ese náufrago que ahora está como dentro del cuerpo de Cristo, añora volver a su balsa hundiéndose, eso no tiene sentido. Volver atrás. Las cosas viejas pasaron. ¿Quién quiere vivir una vida arruinada? ¿Quién quiere amar el pecado? Si Cristo me ha perdonado mi maldad y me ha hecho nueva criatura. Entonces una persona, pongo en tela de duda, una persona que quiere volver a su balsa hundiéndose y despreciar la seguridad del Salvador. Pongo en tela de duda si habrá sido de nuevo. O no entiende la profundidad del amor de Dios. Porque entonces el asunto vamos a terminar cantando el himno ¿qué? No he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como decía, la fe, vimos la fe salvadora. Otra vez repito, ¿quiénes son, cómo se llaman los que creen en Cristo o los creyentes? Se llaman fieles. Fieles que tienen fe en las promesas de Dios, fieles que aman a Dios y le obedecen en su palabra. ¿Qué dijo Cristo? El que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Entonces, los fieles son los que tienen fidelidad a la promesa de Dios. ¿Se acuerdan de Mateo 25:21? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aún nosotros con nuestra fe sigue siendo poco. Somos siervos inútiles, dice de otra parte de la Escritura. Pero el fiel, el hermano fiel es aquel que le cree al Señor, que no duda en su palabra. También dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado, ¿qué? Fiel. Yo soy un pastor. ¿Cuál es la labor del pastor? Apacentar la grey, ¿verdad? O sea que yo soy un ministro de la palabra. ¿Por qué yo soy un ministro? Porque administro la palabra.
La palabra ministro, igual que los ministros de Estado, les ha tocado una administración, una cartera para administrar. Yo como ministro, dice que tiene que ser hallado, ¿qué? Fiel. ¿Qué significa? Que está haciendo lo que Dios le ordena y enseñando lo que Dios ordena. Esa es la fidelidad de un ministro, de un administrador. Y si la iglesia está administrando debidamente la promesa de Dios, gloria a Dios, porque todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Ahora ya terminando, hermano, ¿qué papel tienen las obras? Otra vez, ya yo lo expliqué. Somos salvos para buenas obras. Somos hechura suya. Lo vamos a leer de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Estamos de acuerdo? La gracia, somos salvos porque Cristo nos ha salvado por medio de la fe. Pero Dios nos ha hecho que andemos en buenas obras. Yo nunca creí, honestamente, Cristo dijo, una vez le dijo Pedro a Cristo, pero Señor, nosotros hemos dejado todo, nuestras mujeres, nuestras casas, por seguirte a ti. ¿Qué recompensa tendremos por eso? ¿Qué dijo Cristo? Que recibirán 100 veces más. Y eso es verdad. Yo le puse a pensar, eso es cierto, que recibiremos 100 veces más casa, hermanos, hermanas, madre. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Ustedes están aquí sentados. Si no fuera sido por Cristo, no nos conocemos. No hay forma de conocernos. Si yo no hubiera tenido a Cristo, hubiera estado con pinche de puro abogado ahí. Ahí hablando qué. Pero ahora se ha ampliado la familia. Y no solamente tengo familia en Panamá. Puedo ir a cualquier país y están mis hermanos. Ahí están Randy, Karen, mis hermanos. He dormido en Cuba, en Rumania, en Jordania, en Estados Unidos. Y uno ve la familia así, ¿ve? ¿Será 100 veces? Yo creo que se quedó corto. No se quedó corto el Señor. Porque yo me refiero 100 veces más. Y honestamente yo creo que hay una multitud detrás de cada uno de nosotros. Pero la hermandad o el afecto fraternal se tiene que vivir. Entonces cuando el Señor dice 100 veces más y la vida eterna posteriormente, es decir, que no solamente es las 100 veces más en cuanto a la familiaridad de los hermanos, sino también la vida eterna que viene para nosotros. Entonces, la fidelidad, ahora, ¿tú lo crees o no? ¿Ustedes creen que la Nueva Jerusalén es una ficción o es verdad? Absolutamente cierto. Y uno debe, en verdad, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vienen las elecciones, pero yo soy ciudadano del reino de los cielos. Tengo que orar por mi país, tengo que orar por las autoridades, pero soy ciudadano del reino de los cielos. No tengo una visa, tengo una ciudadanía por nacimiento. Y es más, el rey es mi papá. Entonces termino con ¿te acuerdan esta figurita? La puse. Yo no sé si se entienda. Se encienda, pero vamos a ver. La D es Dios. A ver. ¿Dónde está la D? ¿Qué pasó, Vicky? Tú sabí que me la puso. Pero es que todavía no, es que no le cojo el golpe. Dios nos hace sus hijos, ¿verdad? Y Él prepara de antemano, aquí tengo la BT, no, que es el buen testimonio, pero puedo poner las buenas obras. Dios pone en mí, como nueva criatura y como su hijo, buenas obras o la luz de Cristo en nosotros para llegar a los hombres. ¿Qué ven los hombres en nosotros? El buen testimonio, la luz, las buenas obras. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos dar buenas obras? ¿Para que nos pongan San Ricardo? ¿Ah? San Eric. ¿Para que nos canonicen al final? No. Las buenas obras son que los hombres llegan y ven la diferencia, pero para llevarlos a Dios. Es tremendo. Yo fui alcanzado por un hermano en Cristo en mi trabajo
y él por su testimonio, él se ganó, me acerqué a él. Y así mismo pasa en el monte, cuando uno siembra, cuando nosotros pusimos en el campamento las primeras luces, era una cantidad de insectos que llegaron a esa luz, porque era la única que había. Y eso era increíble, ya no se ven así, no, ya gracias a Dios no. Pero, ¿por qué? Porque están viendo, oye, ¿esto de dónde salió? Esto será de un planeta nuevo, algo. Y ellos llegaron buscando la luz. Así están los hombres. Necesitan ver las buenas obras en nosotros. ¿Y eso lo produce quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Bueno, esa era mi reflexión de hoy en cuanto a la fidelidad. Y vamos a orar. ¿Cómo es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, ¿hay algo en la vida suya ahora mismo? ¿Alguna prueba que requiere fe? Requiere confianza. Tiene que creer como un niño, hermano. ¿Por qué como un niño? Porque el niño no duda. El niño tú le prometes algo y él te lo cree. Así debemos creer nosotros. Así que si hay algo por la cual hay que orar en este momento por usted, si hay algo en especial, póngase en pie allí y oremos en algo especial. Bueno, todos tenemos algo, ¿verdad? Todos tenemos algo. Bueno, Padre Celestial, echamos nuestras pruebas y tribulaciones a ti para que nos consueles primeramente y también para que nos liberes de las cargas que vivimos. Tú dices en tu palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Haz que reposen ahora mismo todos mis hermanos aquí. Que reposen, tengan paz, que lleven tu yugo creyéndote en tu palabra, porque el yugo tuyo es ligero. Ligera tu carga, Señor. Echamos pues toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Somos tus hijos, Señor. Y que mis hermanos vivan por fe, vivan en lo que tú dices. No es fe en la fe, sino fe en tus palabras. En el nombre de Jesús, amén.